¿Cómo están, hermanos y hermanas? ¿Están bendecidos? ¿Están como tristes? No. Dios ama al dador alegre, ¿no? Bien. Me alegra de verlos en este día. Qué bueno que llegue el domingo para que juntos nos veamos y podamos exaltar unidos al Señor. Amén. Para los que están en transmisión, les damos un saludo, les enviamos un saludo. Y para los que hoy nos acompañan en el templo por primera vez, también queremos saludarlos. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Sí, tenemos aquí 4 invitados. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. Bien, les van a pasar a los nuevos ahorita unos kits para los nuevos, así que para que sepan bien todo lo que es la promesa, por qué nos llamamos la promesa y cuál es nuestra base doctrinal. Mientras tanto, vamos a ir a la parte. ¿Desayunaron antes de venirse? Sí, porque yo les preparé algo especial. Espero queden bien nutridos. ¿Ustedes sabían que la Biblia habla de la enseñanza bíblica como el alimento espiritual, verdad? Sí. Normalmente nosotros todos los días comemos y bajémosle un poquitico de ganancias y hacemos por nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también hay que por el alma y por el espíritu alimentarnos, y para ello tenemos la palabra del Señor. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir por el pan diario de cada día, ¿sí? El pan diario de cada día, dénoslo hoy. Pero ya veremos que no se estaba refiriendo ni al roscón ni al pan integral, ni estaba refiriéndose a pedir ser alimentados a diario. Bien, hace 8 días, para los que estuvieron o los que a través del canal escucharon la enseñanza hace 8 días, déjeme conectarle, la enseñanza de hoy está conectada con esa. Estuvimos hablando acerca de ir al desierto. El Espíritu, dice en Mateo 4, llevó a Jesús al desierto. Y la Biblia nos enseña, y estuvimos hablando, por qué también nosotros debemos pasar al desierto. El desierto no mata a las personas, el desierto transforma. Pero el que no quiere dejarse transformar, pues va a resultar entonces muerto en el desierto. Pero el desierto es un buen lugar, bíblicamente hablando, para ser transformados, para ser bendecidos y para que Dios conquiste nuestro corazón. ¿Para qué es el desierto? Para que Dios conquiste. Esa expresión la tiene el profeta Oseas cuando dice que la llevaré al desierto, le hablaré tiernamente, conquistaré su corazón. Y Dios quiere eso, Dios quiere conquistar nuestro corazón. Y mencionamos que si nosotros queremos conquistar lo que Dios nos ha concedido en términos familiares, económicos, espirituales, financieros y lo demás, primero debemos ser conquistados. Nadie va a ser un buen conquistador si primero no ha sido conquistado. Así que lo que voy a hablar esta mañana tiene que ver precisamente con conquistar. Conquistado para poder ser un conquistador. La Biblia narra el testimonio de cómo fue conquistado Saulo de Tarso, el que conocemos actualmente como el apóstol Pablo. Porque antes de ser conquistado como un siervo de Dios, Pablo o Saulo se dedicaba a perseguir a cristianos, a encarcelarlos y en algunas ocasiones hasta matar a alguno de ellos, porque se narra en Hechos 8 que mientras apedrearon a Esteban, el primer mártir, allí estaba presente Saulo y estaba aplaudiendo. Por fin estamos haciendo que esos cristianos evangélicos dejen de predicar. Y entonces había ese tipo de perseguidores llamado Saulo. Pero Saulo es conquistado por el Señor y se vuelve un conquistador. El Señor lo llama a hacer una tarea importante. Así que él narra, el apóstol Pablo narra, y precisamente le narra a un rey, el rey Agripa, al cual él quiere conquistar para el Señor y está tratando de compartirle
y de contarle cómo él fue conquistado. Y entonces en Hechos capítulo 26, en sus Biblias, Hechos capítulo 26, encontramos esa narración con el deseo de Pablo de poder hablarle a este rey Agripa acerca de su experiencia, de cómo él fue conquistado y cómo Dios lo llamó a él a ser un conquistador. Porque es interesante que Dios conquista nuestro corazón, pero quiere que nosotros vayamos y conquistemos a otros para el Señor. Así que nos quiere volver conquistadores. Miremos lo que dice en Hechos 26, del verso 12 al verso 18. Allí el texto aparece con el título de Pablo relata su conversión en sus Biblias. Dice: esta es la razón por la que fui comisionado por los principales sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco, y me sucedió que a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos al suelo y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie, me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, Pablo está aquí entonces narrando cómo él fue conquistado. Cómo es que un hombre que era enemigo, opositor, perseguidor, y un hombre que de frente atacó a los creyentes, ahora fue conquistado y está ahora conquistando a otros. Es el autor de gran parte del Nuevo Testamento, las cartas que escribe el apóstol Pablo a Filipenses. Este hombre que fue ese perseguidor se convirtió porque el Señor conquistó su corazón. Porque si nosotros queremos conquistar a otros y queremos conquistar el plan de Dios, primero debemos entonces ser conquistados. Y en la narración que el apóstol Pablo hace en este texto, entonces nos enseña cuáles son las evidencias de que alguien ha sido conquistado o de que alguien está siendo conquistado. Ahora, antes de ir a esos puntos, recuerde que Saulo, cuando perseguía a los creyentes por su fe, por su vida religiosa, por su farisea, porque pertenecía al grupo de los fariseos, él estaba convencido que servía a Dios y que le hacía bien a Dios persiguiendo a los creyentes. Estaba convencido de eso, pero estaba equivocado. Una cosa es, escúcheme, una cosa es seguir a Jesús y otra cosa diferente es perseguir a Jesús. La pregunta que le hace la voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desafortunadamente, escuche esto que le voy a decir. Desafortunadamente, muchas personas en diferentes iglesias y diferentes lugares están creyendo que siguen a Jesús, pero solo lo están persiguiendo, no lo están siguiendo. Vamos a encontrar que seguir a Jesús implica estas 5 cosas que vamos a estudiar en esta mañana. Seguir a Jesús implica esas 5 cosas. Pero perseguirlo, pues muchos quieren buscar un beneficio, encontrar una sanidad, encontrar un milagro, encontrar resuelto el problema económico, encontrar algo, y después de encontrarlo, hasta luego, no nos conocimos, porque solo están persiguiendo. No persiguen a Jesús, persiguen un bien que el Señor pueda darles. Me imagino que en los tiempos de Jesús, cuando se escucharon
que él había resucitado a un muerto o había sanado a un enfermo, pues de muchos lugares que se enteraban venía la cantidad de enfermos tratando de encontrarse con Jesús para ser ¿qué? Ser sanados. Pues imagínense si alguien está con una enfermedad terminal, un leproso, un paralítico, alguien que lleva años mendigando porque no puede trabajar, porque tiene un problema, o la anciana aquella que vivía encorvada porque su columna se había doblado, tantas enfermedades. Pues muchos de ellos querían la sanidad, pero seguir a Jesús no es solo recibir sanidad o recibir un milagro. Cuando el Señor le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante revelación que nos da la Escritura. No nos equivoquemos. Que usted sea un seguidor de Jesús, no un perseguidor de las bendiciones que Él quiere darte. Hay diferencia en las dos, ¿me hago entender? ¿Sí? Y Saulo pensaba que seguía al Señor, pero lo estaba persiguiendo. Y cuando el Señor lo tiene que, como nosotros decimos en términos humanos, tuvo que pararlo, ¿sí? Tuvo que detenerlo. Tuvo que botarlo del caballo en el que iba y entonces presentarse ante él y convertirlo. Hay personas, hay creyentes, hay gente que con facilidad se acerca al Señor, pero hay otros que son un poco más fuertes, más duros, más tercos, y hay que definitivamente, tienen que vivir una experiencia más chocante, más fuerte para decidirse a dar o encontrar al Señor. Por eso le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso de dar cosas contra el aguijón? Mire, déjeme leerle esto mismo en la Nueva Traducción Viviente. El verso 14 del 26 dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Aquí entendemos, dar cosas contra el aguijón significa insistir en hacer lo que a mí me parece. Y hay que decirle a los creyentes, si usted está convencido de que está siguiendo a Jesús, pero insiste en hacer su propia voluntad, está dando cosas contra el aguijón. Está haciendo algo que no es lo que el Señor quiere que se haga. ¿Sí? Que se haga. Y dar cosas contra el aguijón es pues hacerse daño. Así que en resumen, lo que el apóstol Pablo está encontrando es que seguir a Jesús es hacer la voluntad. ¿Sí? Es hacer la voluntad. Y vamos a aprender entonces eso. Ahora, el apóstol Pablo en este texto, en esta narración de su conversión, habla de 5 cosas que son evidencia de alguien que tiene su corazón conquistado o de alguien que está siendo conquistado. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Mire cómo las nombra en el verso 18. Si quiere leerlo conmigo en el verso 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire esas 5 cosas que nombra. Dice, en primer lugar, para que abras sus ojos, para convertirse de las tinieblas a la luz. Número 3, para convertirse de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón y para que sean incorporados a la iglesia del Señor. Lo dice en la herencia entre los santificados. Hablemos un poquitico de cada una de ellas si nos permite esta mañana el tiempo. En primer lugar, entonces, ¿qué significa eso? Para que abras los ojos, para que abras los ojos. En el Salmo 119, en el verso 18 se lee esta expresión, es una oración. El salmista está orando y hace esta oración. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Note esa oración. ¿Qué le está pidiendo el salmista? Abre mis ojos. Ahora, David, o quien está escribiendo este texto, no es que fuera ciego, pero le está pidiendo, Señor, que cuando yo lea en tu palabra, pueda comprender las enseñanzas que allí están redactadas. Dígame si no es verdad que hay muchas personas que tienen en sus casas una Biblia,
pero algunos ni siquiera se atreven a leerla, o cuando la leen quedan en las mismas. ¿Qué es quedar en las mismas? No la entienden. Necesitan entonces revelación. ¿Qué es revelación? Que sus ojos sean ¿qué? Abiertos. Tener los ojos abiertos es una evidencia de que he comenzado a ser conquistado en mi corazón por Dios. Cuando yo encuentro satisfacción, entendimiento en la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerdan que hubo un hombre africano, etíope, que iba en un carro leyendo al profeta Isaías. Se le acercó Felipe, lo encuentra leyendo y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y recuerdan la respuesta que está ahí en Hechos. Si no hay nadie que me explique, estoy en las mismas. Sus ojos no le habían sido abiertos todavía. Y entonces Felipe le comparte. Nosotros necesitamos esa experiencia de que nuestros ojos estén abiertos, que puedan comprender. Me preocupa que domingo tras domingo pueda verlos sentados escuchando el mensaje que se ha preparado y aún así no se entienda. Si nuestros ojos estuvieran velados, si no tuviéramos comprensión, si no fuéramos capaces de entender, entonces escuchamos un sermón bonito y en el momento nos pareció muy bonito, pero al otro día, ¿qué fue lo que se dijo allá? ¿Y para qué Entonces, no. Necesitamos esto que dice la Escritura, para que abras sus ojos, Mira la declaración que hace un hombre al cual le están interrogando sobre el milagro que el Señor hizo por él, y él está tratando de responder en Juan capítulo 9, verso 25. Juan 9, 25, este hombre responde, yo no sé si el hombre que me sanó es o no pecador. Respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Porque le están diciendo, ¿por qué usted recibió sanidad un sábado? Que no se puede hacer nada, que es día de reposo, que no podemos. El que me sanó el sábado, y yo qué podía hacer, recibir la bendición. Pero es que ese es un pecador. Si es pecador, yo no sé, yo no soy testigo. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? Y creo que la mejor declaración que podemos decir, yo sí sé, es que antes era ciego y ahora ¿qué? Veo. Y si ahora veo, eso es evidencia de que mi corazón está siendo ¿qué? Conquistado. ¿Sí? Para que abras sus ojos, mi corazón está siendo conquistado, para entender los caminos de Dios, para entender la palabra de Dios, para ver el plan de Dios, porque necesitamos ver el plan de Dios. ¿Estamos, hermanos? Nosotros también éramos ciegos. Nosotros no veíamos con claridad el camino de Dios. Nosotros no entendíamos las palabras de la Escritura. Nosotros no experimentábamos el amor de Dios. En lugar de seguir al Señor, de vez en cuando lo perseguíamos, pero cuando teníamos algún interés. Pero dejamos de perseguirlo y hemos comenzado a seguirle, como sucedió con el apóstol o con Saulo de Tarso. Así que es importante eso. ¿Y por qué es importante que nuestros ojos sean abiertos? Porque la manera en que nosotros vemos, entonces, así de esa forma se manifiesta el obrar de Dios. Si no tenemos visión, limitamos el obrar de Dios para nosotros. El viernes estuvimos, para los que vinieron, hablando de una mujer que le habían quedado deudas, su esposo había muerto, una viuda, y tenía problemas y se le querían llevar a sus hijos, y Dios hizo algo maravilloso de darle a la mujer un negocio rentable, una bendición grande, pero la mujer limitó a Dios con su visión, porque apenas consiguió en sus vecinos unas pocas vasijas y el aceite fue echado en esas vasijas por un milagro, apenas las que ella consiguió. Ya cuando se preguntaron si habían más vasijas, no hay más, no habían conseguido más. Su visión fue muy corta.
si nosotros no abrimos nuestros ojos, podríamos estar limitando el obrar de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere abrir nuestros ojos para que nosotros entendamos qué plan tiene Él con nosotros, qué tipo de empresa podemos crear, en dónde están las soluciones. Es diferente caminar con ojos bien abiertos y no estar a tientas, ¿verdad? Ahora, si yo no he experimentado el milagro de los ojos nuevos, de abrir mis ojos, ¿yo cómo voy a guiar a otros? La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, juntos van a resultar, ¿qué? Yéndose de bruces, cayendo en el hueco. ¿Sí dice eso la Biblia? ¿Sí dice eso? No pretendamos ser guía de los ciegos si nosotros todavía somos ¿qué? Ciegos. Por eso dice, para que abras sus ojos. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Abrir nuestros ojos, ¿sí? Se trata de recobrar la visión. Recuerde que Saulo de Tarso, cuando dice que hubo un resplandor tan fuerte, más intenso que el sol, uno dice, pero ¿cómo una luz brillante más intensa que el sol puede? Pues él trató de verla y ¿qué le sucedió? Quedó ciego. ¿Cuántos días quedó ciego según narra Hechos 9? ¿Cuántos? 3 días. 3 días. Al tercer día fue visitado por Ananías. Ananías oró y él recobró la vista, pero note eso. Pero cuando él recobra la vista, cuando Saulo vuelve a ver, ya no tiene la misma visión o panorama de lo que era antes. Antes era ese religioso, ese perseguido. Después de recobrar la vista, él tiene una cosmovisión diferente de su fe, de su servicio, de ahora cómo es que debe andar. Y pues es un hombre transformado. Así que necesitamos ese milagro. Necesitamos experimentar eso de que Dios abra nuestros ojos para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Para poder entender que es inútil pelear en contra de la voluntad de Dios. Es inútil que usted y yo digamos, yo soy seguidor de Cristo, pero hago mi propia voluntad. No es así. No es así. Recuerde esta palabra. Me gusta esa palabra. Dura cosa te es dar cosas contra la lo traducen como es inútil que pretendas luchar en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hay personas que definitivamente hacen los que se le antoja. Pero escuchen, todo aquel que lucha en contra de la voluntad de Dios termina haciéndose daño. Así que si quiere hacer daño, siga siendo así terco en contra de la voluntad de Dios. Pero si quiere ser bendecido, en Juan capítulo 9, verso 39, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio. Y mire esto, para dar vista a ¿quiénes? A los ciegos. Y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ¿qué? Ciegos. ¿Cómo así? El Señor dice, yo he venido para que si usted no tiene visión, sus ojos sean abiertos. Y para aquel que cree que lo ve todo, va a descubrir que también es ciego. Así que todos necesitamos, ¿sí? Todos necesitamos el milagro de los ojos nuevos. Todos necesitamos el milagro de ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Así que necesitamos esta mañana pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver su plan, para poder ver sus maravillosos caminos, para poder ver sus enseñanzas, para poder conocerlo a Él, ¿sí? Para poder entender lo que Él quiere hacer con nosotros. En segundo lugar, el verso dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La segunda evidencia. La primera evidencia de estar siendo conquistado es que mis ojos han sido abiertos y estoy entendiendo los caminos de Dios. Y estoy entendiendo las palabras de Dios. Y estoy entendiendo el plan de Dios conmigo, con mi vida. Listo, ya pasé por esa experiencia. Pero ahora dice que para convertirme de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa eso? En Efesios, capítulo 5, versos 10 al 14. Lean esto conmigo.
en sus Biblias o en la pantalla, si lo tenemos, sí. Ok, Efesios. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Estos textos hablan de la experiencia de abandonar las tinieblas y entrar en el reino de luz. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significan? Significa dejar las prácticas pecaminosas que desagradan a Dios y reemplazarlas por acciones buenas aprobadas por Dios. Yo tengo que hacer ese reemplazo. Yo tengo que descubrir que mentir no es lo que le agrada a Dios, que Dios me dice, cuando usted hable con la verdad, diga la verdad, mentir. Y así reemplazar cada una de las cosas que no están correctas. ¿Sí? Abandone el orgullo, actúe con humildad, deje el rencor y aprenda a perdonar. Apártese del odio y entonces practique el amor. ¿Sí? Si practica cualquier tipo de desorden sexual, deje esa práctica y entonces comience a practicar la pureza. A muchos les parece que hoy predicarle en las iglesias a los jóvenes acerca de ser puros para llegar al matrimonio, que eso ya está mandado a recoger. Pero mientras la Biblia nos enseñe que debemos hacerlo y que es posible hacerlo, debemos hacerlo. ¿Estamos, hermanos? Dice, para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. En 2 de Timoteo 3:17 dice que 3:16 y 17, la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. Eso significa pasar de las tinieblas a la luz, practicar toda buena obra. ¿Sí? Antes practicábamos toda clase de maldades y de cosas, decíamos, maldecíamos, nuestras palabras y acciones no eran buena obra. Pero si hemos sido traspasados de las tinieblas a la luz como evidencia de que hemos sido conquistados, entonces ya hacemos lo que es correcto. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ser traspasados de las tinieblas a la luz. Ser traspasados de las tinieblas a la luz. Usted debe practicar la fidelidad a su esposa, a sus hijos. Y usted no debe irse detrás de otra falda. No dijeron amén, pero estamos hablando de hacer lo que es correcto. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Usted ve algo que no le pertenece y usted no dice, no, estaba mal parqueado, entonces, no. Usted devuelve, usted no coge lo que no le corresponde, usted devuelve lo que le han prestado, usted paga sus deudas, usted paga su arriendo, usted hace buen uso porque usted practica toda buena obra. Y practicar toda buena obra significa que usted es conquistado, que usted ha sido transformado. En tercer lugar, dice de convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Qué interesante. En 1 de Juan, verso 3, el capítulo 3, verso 8 al 10, tenemos esta escritura. Sin embargo,
Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y dice el verso 10, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Qué declaración que hace el apóstol Juan para hacer una separación entre dos grupos? O usted está bajo la potestad de Satanás, o usted se ha convertido a Dios y sirve a Dios. No hay más que dos posibilidades. Fuimos esclavos del pecado. Y si fuimos esclavos del pecado, vivíamos para satisfacer nuestras propias pasiones. Pero salimos de eso y ahora servimos al Dios vivo. Y eso significa que el Señor nos liberó de la potestad de Satanás y nos hizo sus siervos. ¿Estamos, hermanos? Todo el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Es del diablo. Mire, cuando nace un niño, ahora no tiene que los papás irse a una notaría, ahora en la misma hospital lo hacen, viene el funcionario y le entrega los papeles, y entonces quienes son responsables, quienes son los papás de esos niños, queda entonces su registro. Y en ese registro se conoce como la patria potestad, es decir, se establece que esos son sus padres. A ver, si yo no había sido registrado como hijo de Dios, entonces, ¿bajo qué potestad estaba? Eso es lo que dice, para que nos convirtamos de la potestad, es decir, que Satanás había adquirido un derecho legal sobre nosotros para convertirnos en sus esclavos. Porque no podemos hablar aquí la Biblia habla de los hijos del diablo, ¿sí? Pero pues ser un hijo del diablo, suena eso muy feo. El solo nombre del diablo suena feo, ¿no? ¿Sí? Y eso éramos. Pero mire, maravilloso Dios cuando conquista nuestro corazón, que nos liberta de ese dominio, que nos liberta de esa esclavitud, que nos liberta de esa potestad, que nos liberta de esa opresión maligna y nos hace no sus esclavos, sino sus hijos. Sus hijos. No hay nada mejor que pueda ocurrirnos a nosotros que ser liberados de la potestad de Satanás y ser hechos hijos de Dios. ¿Me parece eso maravilloso? Sí, es maravilloso. Convertirse entonces es ser libre del poder del maligno. Ya Satanás no tiene derecho o dominio alguno sobre nosotros. Cuando un creyente, escuche, cuando un creyente es liberado de la obra satánica, el Señor asegura para que esa casa no vuelva a ser habitada por demonios, entonces le pone lo que llama el sello del Espíritu. ¿Qué es el sello del Espíritu? Es esa garantía de que aunque usted fue una casa donde habitó el mal, ahora el Señor la ha limpiado y ahora la ha sellado y solamente está para que viva el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. Deben cuidarlo. En un templo no se guarda basura, en un templo no se tiene desorden, en un templo nos portamos como bien finitos, bien cuidadosos. Y eso somos nosotros, eso somos. No éramos eso, pero ahora el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Miren, escuchen esto. El diablo esclaviza con pecado, mientras que Dios perdona y libera del pecado. El diablo esclaviza con enfermedad, mientras que Dios sana y da vida abundante en Jesús.
El diablo azota por medio de sus demonios a las personas, mientras que Dios libera, bendice y nos llena con la presencia del Espíritu Santo. El diablo te está recordando continuamente tus errores del pasado, mientras que Dios hace que tú mires hacia la eternidad. El diablo te azota y te quiere esclavizar, mientras que Dios quiere hacerte libre y hacerte su hijo. ¿Estamos, hermanos? Qué maravillosa experiencia. La Biblia dice para que abras los ojos, ¿sí?, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, de la potestad. Ahora déjenme decirles algo más acerca de esto. Cuando Jesús enseñó acerca de los demonios y acerca de la liberación, pues mucha gente fue liberada. Y los discípulos aprendieron a orar para que las personas fueran libres de los demonios. Porque se narra ya en Lucas capítulo 10, que él envía a un grupo de discípulos y cuando regresan diciéndole, uy, ¿cómo nos fue maravilloso? Aún los demonios se nos sujetan. Es decir, que ellos practicaron liberar a otros y pudieron hacerlo. Y pues estaban felices. Pero se presenta una situación que un padre un día llegó con un muchacho que estaba con problemas de demonios, atado. Y el muchacho tenía intentos de suicidio y tenía otros problemas. Jesús no estaba. Pero como ellos ya habían hecho liberaciones sin Jesús, pues ellos intentaron hacerlo. Y en esa ocasión, ¿qué pasó? No pudieron. Cuando Jesús llega y el papá del muchacho está disgustado, está peleando con ellos, el Señor interviene, a ver, cálmense, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces le explican y el Señor entró y liberó al muchacho. El papá se lo llevó feliz y demás, pero los discípulos aparte le dicen, Señor, ¿por qué nosotros? Si ya lo habíamos hecho en otras ocasiones solitos, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor, regala ahí en la escritura una revelación interesante. Hay ciertos géneros de demonios, ¿sí? Hay ciertos géneros de demonios que son fuertes y que solo pueden salir ¿con qué? Oración y ayuno. Y entonces, vea, aprendemos algo muy interesante. Todos venimos, escúcheme, todos venimos de un trasfondo diferente y de familias diferentes, ¿sí? Según lo que haya sucedido en nuestra vida anterior, lo que hicieron nuestros anteriores o lo que nosotros mismos hicimos antes de conocer al Señor, eso pudo haber producido ataduras más o menos fuertes. ¿Estamos, hermanos? Es decir, que hay algunos creyentes que llegan a la iglesia y pues nunca ellos estuvieron involucrados en nada de ocultismo ni en ninguna de las cosas raras, y entonces los demonios que tienen fácilmente no son fuertes, pero hay otros que no salen así como tan fácil, se resisten. Es como cuando usted tiene una casa y arrienda uno de los apartamentos. Y después esos arrendadores no quieren irse, quieren adueñarse de eso, no quieren pagarle. Y entonces le toca a usted, no, pero a veces uno dice, no, los que tengo me salieron buenos, pagan a tiempo, no hay problema con él. Pero hay unos que le salen a uno, así es la obra de los demonios. Hay algunos que quieren adueñarse de su casa. Entonces cuando usted comienza a ser conquistado, comienza a venir al Señor, comienza a que sus ojos sean abiertos y se convierte de las tinieblas a la luz, cuando viene este paso de convertirse de la potestad de Satanás a Dios, entonces hay resistencia y no quieren salir, y entonces hay que traerles la autoridad y hay que echarlos a la brava. Espiritualmente hablando, escúcheme, le doy esta revelación, espiritualmente hablando, hay creyentes que aunque están en la iglesia y aunque están viviendo un proceso, sin embargo, hay cosas en su vida que se están resistiendo y su salud
o su economía, o las cosas en casa, no están completamente libres. Porque hay resistencia espiritual, porque no hay suficiente o ayuno o oración o fortaleza para definitivamente sacar esas cosas y limpiar nuestra casa. Y entonces estamos luchando. Algunos disfrutan su vida en el Señor, mientras que otros salen de un problema y entran en el siguiente y siguen con el... Pero, ¿cuándo? ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntan algunos de ellos. Lo que está pasando es que hay una ¿qué? Una resistencia, que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Y algunos demonios no quieren. No dice la Biblia que no se pueda, sino que hay que entonces entrar a hacer más cosas. Hay que entrar a ayunar, hay que entrar Por ejemplo, dice un verso de la Biblia: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá. Pero note las cosas que está diciendo. Primero, permita que Dios conquiste su vida y sométase a Él. Segundo, entre en confrontación, en resistencia, resístalo. Y para resistirlo seguramente va a tener que ponerse a ayunar, juicioso, a buscar a Dios, a ordenar las cosas, a limpiar sus cosas. ¿Sí? Porque usted no va a resistir a Satanás para que salga de su casa si todavía tiene guardado que un entierro, que la pata de no sé qué, que la imagen de no sé qué, que la modelo desnuda y en todo eso. Están conmigo, ¿verdad? Pues es necesario que si yo voy a pasar y de sacar las tinieblas, pues saque las tinieblas. Recuerde, si yo quiero guiar a uno que está ciego, yo debo haber sido ya sanado de la ceguera. Sí, claro, eso es lo que dice la Escritura. Pero noten eso que estoy mencionando. Hay creyentes que sí están en la iglesia, pero siguen arrastrando con su vida ataduras, porque hubo cosas fuertes que todavía no ha zafado. De vez en cuando por ahí a escondidas se pegan su fumada. De vez en cuando por ahí hacen ciertas cosas que no está bien que un creyente las haga. Y lo que en lugar de buscar liberación y decir, mire, yo confieso esto, ayúdeme para algunos, en lugar de hacer eso, comienzan a justificar. No, eso una al año no hace daño. Y así, cosas de eso. ¿Están conmigo, hermanos? Pero el Señor menciona para que seamos libres de la potestad de Satanás, para que seamos hijos de Dios. Él quiere liberarnos. Hay dos más que mencionamos que no lo vamos a tener en cuenta por ahora, luego hablaremos, continuará, pero podemos quedarnos en esta partecita para pedirle al Señor que rompa cualquier asunto que viene del pasado. Ya no arrastre más ese muerto, ya no quiera más. Si usted es alguien, escuche, si usted es alguien que han querido hacer bien las cosas delante de Dios, pero su salud nada que mejora, o si en su casa todavía, pero es que no podemos, no duramos un día sin estar tranquilos y como que no nos entendemos. Esto aquí es como un ¿qué dice? Un infierno, dice. Estaba tratando de buscar otra palabra que no fuera tan... Sí. No podemos hablarnos si no es gritando, si no es peleando. No. ¿Qué está pasando? Mira, hay algunos que quieren orar y se le vienen a la cabeza todo tipo de recuerdos, distracciones. Resulta en cualquier otra cosa menos orando. Hay personas y aún creyentes que no pueden dormir y su sueño está afectado. Y si alguien no duerme tranquilo, todo el tiempo vive cansado, oiga, porque estoy tan hoy lunes y ya estoy cansado. Imagínense. Y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos salir de la esclavitud de Satanás y ser hijos de Dios. Y que disfrutemos la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, dice la Escritura. Disfrutar esa libertad, pero necesitamos resistir y hacer que el diablo ¿qué? Huya. Hemos estado pidiendo que Dios
sane a Javier de ese cáncer. Y ahí esa resistencia. Vamos a tener que decirle a la iglesia completa, pongámonos todos a ayunar por la sanidad y la salvación de este hermano, de este hombre. Porque queremos que esa esposa todavía disfrute más tiempo de su esposo y esas niñas tan pequeñas no pierdan a su papá tan, ¿cierto? ¿Alguien estaría dispuesto a orar y ayunar 3 días completos? Este género dice, ¿no? No sé en su casa qué resistencias espirituales hayan. No sé si en su salud hay cosas que tiene que usted ponerse como un conquistador y sacarlas. Lo primero es asegurarse que sus ojos han sido abiertos y que usted ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora le toca entrar a recibir la gracia de Dios para enfrentar las cosas difíciles. Pero no es imposible. Mire, si el Señor le dio a un jovencito como David la fuerza, la gracia, la gallardía de mirar a ese gigante y de enfrentarlo y acabarlo, ¿con qué espada mató David a Goliat? Con la misma espada de Goliat, una cosota que era difícil pero con esa misma que llevaba, le dio ahí el turulú y lo acabó. El Señor quiere usarnos como conquistadores, amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a pedirle que Dios